Bien, también. Me da gusto verlos. Hoy martes. Ya se va a acabar enero. Rapidísimo. Ya vienen los tamales. Bueno, hoy nos toca salud, martes de salud. Nos va a presentar el doctor Kersenovich una serie de consejos fundamentales para la prevención de diabetes e hipertensión. Después, Martín nos va a presentar el programa de infraestructura del ISSSTE del 2026. Si se acuerdan, presentamos IMSS Bienestar e IMSS la vez pasada y ahora nos toca el ISSSTE. Zoé nos va a hablar de la compra de equipo que se hizo en 2025 y los ahorros generados. Alejandro nos va a hablar de La Clínica es Nuestra. Van a ver las maravillas que hace la ciudadanía con La Clínica es Nuestra, que son recursos que se dan directamente a la gente para apoyar a las clínicas, a los usuarios, para que ellos en un comité compren los equipos necesarios para la operación de los centros de salud, del IMSS Bienestar. Y Eduardo Clark nos va a presentar las compras de equipamiento del 2026 para las 3 instituciones. Recordemos que en 2026 se van a construir 24 hospitales con una inversión de 45,000 millones de pesos. Y les adelanto que Eduardo va a presentar que este año va a haber una inversión de más de 11,200 millones de pesos para la compra de equipamiento, que ya van a ver qué equipos vamos a estar adquiriendo para todas las instituciones de salud. Entonces le doy la palabra al doctor Kersenovich. Con su permiso, Presidenta. El día de hoy vamos a hablar de prevención de diabetes mellitus. Es un mito que una vez que una persona es diagnosticada con diabetes mellitus tenga que llegar necesariamente a complicaciones como daño renal, ceguera, amputaciones o incluso hipertensión arterial, y se puede prevenir, y queremos que esta sea una de las pláticas que tengamos más en relación a aspectos de medicina preventiva. Me pasa la siguiente diapositiva, por favor. Es muy importante saber que la diabetes se desarrolla a lo largo de la vida, se puede prevenir, se puede evitar, como espero mostrarles dentro de unos momentos, se puede manejar sin complicaciones, se puede retrasar sus efectos con un diagnóstico temprano y con una prevención individual. Ahora, no se previene a todos por igual. Les mostraré ejemplos y en general es mucho mejor prevenir a grupos que tienen alto riesgo para tratar precisamente de que la persona que tenga diabetes mellitus pueda vivir una vida prácticamente normal. La siguiente, por favor. En términos generales, se puede reducir hasta un 40 o 60% el riesgo de diabetes mellitus con una intervención temprana, que mencionaré algunos ejemplos a continuación. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo para desarrollar diabetes? Cualquiera de nosotros puede irse a hacer un examen general de sangre sin saber que tiene diabetes, estando asintomático, y si los niveles son anormales en la glucosa en ayuno, ese es un factor de riesgo que debe llamar la atención. Si alguien tiene 110 de azúcar o tiene 120, debe de pensar en la posibilidad de que va a desarrollar una diabetes mellitus e identificarlo en forma temprana.
Si alguien tiene un aumento del perímetro abdominal, y fíjense que no menciono cifras, nada más aumento del perímetro abdominal, ese también es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus y se puede prevenir en forma temprana. La siguiente, por favor. Personas que tienen condiciones adversas en estilo de vida. Por ejemplo, las que ingieren dietas altas en calorías y alimentos ultraprocesados. Acuérdense que estamos con algunas estrategias en las escuelas precisamente para tratar de disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados desde niños. Esa estrategia es muy importante para prevenir la diabetes. Otro que es muy importante es el estrés crónico, porque se acompaña por niveles elevados de hidrocortisona y eso hace que pueda ser también un factor de riesgo. La falta de acciones preventivas y algo muy importante son las alteraciones en sueño. Tanto falta de sueño como un exceso de sueño son factores de riesgo para diabetes mellitus. Todos estos aumentan un 20 a 60% de posibilidades de que una persona desarrolle diabetes y si la va a desarrollar, que esta ocurra 5 o 10 años más temprano y se puede retrasar. La siguiente, por favor. Este es uno de los componentes más importantes en la prevención de diabetes mellitus y es el riesgo, los antecedentes familiares de diabetes mellitus. Comparten dos hechos que son muy importantes. Uno, el riesgo acumulado de tener un familiar, que lo mencionaré en un momento, que tenga diabetes, y el otro, el ambiente compartido, en el cual vienen costumbres como ingesta de alimentos, falta de ejercicio, etcétera. Si una persona tiene un familiar directo con diabetes, tiene 2 a 3 veces más riesgo de desarrollar la diabetes. Y por eso insisto en que se puede prevenir en forma más temprana, porque nada más el conocer que un familiar directo tiene diabetes puede hacer que el resto de su familia se pueda prevenir. Si tiene 2 familiares con diabetes mellitus directo, tiene 4 a 6 veces más riesgo de desarrollar una diabetes. Es por lo tanto importante realizar un diagnóstico más temprano. Y aquí es donde se vuelve muy importante la prevención. Identificar el riesgo quiere decir hacerse un nivel de glucosa para detectarlo, pero también tiene que ver con la responsabilidad familiar de los padres en los niños. Cuando los padres son diabéticos, deben de tratar de cambiar sus hábitos alimenticios, tienen que propiciar ejercicio y de esa manera podemos evitar que desarrollen diabetes mellitus y es por lo tanto la prevención el aspecto más relevante. La siguiente, por favor. Diabetes gestacional. Muchas mujeres embarazadas presentan elevación de glucosa durante el embarazo y eso es lo que conocemos como diabetes gestacional. Una mujer que durante el embarazo tiene niveles elevados de glucosa, lo más probable es que se corrijan después del embarazo. Pero el haber tenido el antecedente, el haber diagnosticado diabetes gestacional es ya una llamada de alerta que se vuelve muy importante. Una mujer que durante el embarazo eleva los niveles de azúcar tiene 7 a 10 veces mayor riesgo de desarrollar diabetes posteriormente. Y también el riesgo en los descendientes, en las hijas e hijos, se vuelve un factor de riesgo. Entonces, cuando una mujer durante el embarazo
tiene niveles elevados de glucosa, es muy importante que entre las 6 y las 12 semanas después del embarazo se vuelva a repetir la glucosa para estar pendientes de que no tenga ya diabetes y de que se haya resuelto. Y además se requiere vigilar una vez al año los niveles de glucosa por los siguientes 5 años. De tal manera que eso nos permite afirmar que cada caso de diabetes gestacional sin seguimiento es una oportunidad perdida de prevención a que desarrolle diabetes mellitus. Estos son algunos ejemplos. La siguiente, por favor. Y el propósito de estar hablando de prevención es tratar de favorecer un contagio social, favorecer una educación en salud y recordar dos aspectos que son muy importantes en las enfermedades crónicas, que son la prevención y la atención temprana. No nada más enfocarnos al tratamiento de las complicaciones de la diabetes, sino que el propósito es más prevención, más atención temprana, más atención primaria. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, presidenta. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Vamos a presentar el programa de obras del ISSSTE para 2026. Adelante, por favor. Los objetivos de este programa de obras son acercar los servicios de medicina familiar y de especialidades a la derechohabiencia, aumentar el número de consultas y cirugías, disminuir tiempos de espera al tener más oportunidades de atención, mejorar las condiciones materiales para la atención, porque tenemos infraestructura que ya es muy antigua, y ampliar la infraestructura del instituto a nuevos espacios. Adelante, por favor. Tenemos 241 frentes de obra del ISSSTE para 2026. De estos son 200 consultorios, 10 centros de salud con servicios ampliados, conocidos como CESAS, 14 unidades de medicina familiar, 4 clínicas de medicina familiar y 13 unidades hospitalarias, o sea, de segundo nivel. Como podrá observarse, la gran mayoría de los puntos de obra son en el primer nivel. Adelante, por favor. Ahora bien, se van a construir 200 consultorios a lo largo del territorio nacional, pero vamos a enfatizar la prioridad de entidades federativas donde se presenta mayor carencia en servicios de salud. Adelante. En el caso de las unidades de medicina familiar y clínicas de medicina familiar, que son primer nivel, tenemos 14 unidades de medicina familiar que se van a ampliar o construir completamente nuevas, básicamente en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Morelos, Coahuila, Tamaulipas y Baja California. Y vamos a tener también 4 clínicas de medicina familiar, completamente nuevas o ampliadas. Por ejemplo, nueva, la de Naucalpan, Estado de México, Ciudad Acuña, Coahuila, y vamos a ampliar en Tlapa, Guerrero y en Jojutla, Morelos. Adelante, por favor. En cuanto a los centros de salud con servicios ampliados, estos son básicamente unidades de primer nivel, pero tienen quirófano y tienen algunas camas. No llegan a ser una clínica hospital, no llegan a ser un hospital, pero tienen un servicio más que permite complementar en diversas comunidades. Es como una unidad de medicina familiar, pero con su quirófano y unas camas. Adelante, por favor. Estos también van a estar sobre todo en zonas donde consideramos que son desiertos de atención actualmente. En cuanto a las unidades de segundo nivel, las unidades hospitalarias, tanto clínicas hospitales como hospitales generales, tenemos lo siguiente. Vamos a concluir este año 7 obras. Una de ellas es el rescate del Hospital Vasco de Quiroga, Morelia. Este hospital dejó de funcionar cuando se abrió el hospital regional y lo vamos a reconvertir para que tenga otra vez quirófanos y camas. Luego está la ampliación de la clínica hospital en Uruapan, está muy próxima a concluir esta obra.
Está la Clínica de Especialidades Geriátricas en Acapulco, también es de segundo nivel, pero en esta especialidad fundamentalmente para personas mayores. Está la rehabilitación integral de la Clínica Hospital de Chilpancingo Guerrero, que lo necesita y además sufrió daños ahora con los temblores. La ampliación de la Clínica Hospital de Tehuantepec, Oaxaca, que es una obra que ya venía y retomamos. Luego está la conversión de la Clínica de Medicina Familiar de Pachuca a Clínica Hospital, básicamente agregando quirófanos y instalaciones para camas hospitalarias. Y la conclusión e inauguración del Hospital General de Tampico, Tamaulipas. Son 7 obras que se concluirán en este 2026. Adelante, por favor. Luego está el inicio de varias obras. Se van a iniciar obras para la Clínica Hospital en Cherán, Michoacán, es parte del Plan de Paz en la meseta purépecha. Está la construcción del Hospital Gonzalo Castañeda, el inicio, aquí en Tlatelolco, Ciudad de México. La ampliación de la Clínica Hospital de Cancún, Quintana Roo, a Hospital General. La rehabilitación integral de la Clínica Hospital Lázaro Cárdenas en Michoacán. Y vamos a continuar 2 obras que ya se vienen realizando desde el año pasado. Una es la del Hospital Regional de Oaxaca, de alta especialidad, y la otra es el Hospital de Chetumal, Quintana Roo, que es una ampliación también. Actualmente es una clínica hospital, se va a ampliar a Hospital General. Estas son las obras que se van a realizar. Enfatizamos 2 cosas: 1, primer nivel, y 2, en las regiones que tienen mayor carencia en servicios de salud. Muchas gracias, presidenta. Perdón, hay un programa del Gobierno de México que fortalece el primer nivel de atención desde el territorio, poniendo en el centro a las comunidades y a quienes trabajan mediante un mecanismo de participación social en salud en la ejecución de proyectos de mejora de los centros de salud y de toda la red del primer nivel de atención. Es importante señalar que este programa parte de una convicción profunda del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el cual la salud se construye en comunidad. No se trata solamente de invertir recursos, sino de conocer que las personas saben que necesita su centro de salud y cómo se cuida. Siguiente, por favor. Durante muchos años, los centros de salud fueron los espacios más rezagados y relegados del sistema de salud. Hoy forman parte de una política de este gobierno que lo reconoce como un pilar del servicio público de salud. Este programa no sería posible sin la estrecha colaboración que llevamos con la Secretaría del Bienestar, con su secretaria Montiel y, por supuesto, con todos nuestros compañeros servidores de la Nación. Siguiente, por favor. En las 8.483 unidades beneficiadas se realizaron asambleas comunitarias donde las y los propios vecinos eligieron a quienes representan en sus comités de salud para el bienestar. Cada tesorera, con A, recibió el monto asignado de manera directa y sin intermediarios según el tamaño de sus clínicas. En total fue más de 4.600 millones de pesos invertidos en el primer nivel de atención del IMSS Bienestar. 400.000 pesos recibieron 5.072 clínicas de un consultorio, nuestros centros de salud más pequeños ubicados en zonas de mucha dispersión territorial. 600.000 pesos, 1.778 clínicas de 2 consultorios, 800.000 las clínicas medianas de 3 a 5 consultorios, 1 millón nuestros centros de salud más grandes, los que llegan a tener de 6 a 12 consultorios, y 1.2 millones los 315 centros de salud de servicios ampliados que tenemos en el IMSS Bienestar. Siguiente, por favor. Gracias a esta inversión se realizaron más de 42.000 acciones de mejoramiento, más de la mitad se destinó a infraestructura, mientras que el resto se invirtió a equipamiento y a cambio del mobiliario.
Esto incluye desde la compra de aires acondicionados y sillones de espera para los centros de salud José María Morelos en Quintana Roo, hasta la remodelación de la sala de expulsión y nuevo consultorio de odontología en el CEXA de Huixtán en Chiapas. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver el antes y después. Esto se replica en los más de 8.500 unidades que tenemos en el IMSS Bienestar, desde Chiapas, Guerrero, hasta Guamúchil en Sinaloa. Siguiente. Más de 67,000 vecinas y vecinos decidieron cómo se usan estos recursos, qué se arregla primero, qué compran y qué se necesita. Gracias a ellas y ellos, hoy el primer nivel del IMSS Bienestar opera mejor que nunca, con una infraestructura 100% remodelada, con turnos reforzados de médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, y con abasto garantizado gracias a las rutas de la salud. Siguiente, por favor. La Clínica es Nuestra deja atrás un modelo centralizado y se dedica a construir una realidad de manos de nuestras queridas pacientes y pacientes. Hoy demostramos que cada centro de salud mejora con resultados tangibles y que los recursos se aprovechen de forma honesta. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a presentar un proceso de compra de equipo que hicimos el año pasado. A la par con todo el crecimiento de infraestructura, la presidenta nos ha pedido pues también invertir mucho en la parte de los hospitales que están en operación, sobre todo en equipos que ya han cumplido con su vida útil y que necesitan sustituirse. Lo hicimos con las reformas que ocurrieron el año pasado a la Ley de Adquisiciones, que nos permitieron los siguientes resultados. La que sigue, por favor. Es la compra más grande que ha hecho el IMSS en un solo procedimiento. Fueron 123 equipos de alta tecnología. Son 67 mastógrafos, 42 tomógrafos, 12 resonancias magnéticas y 2 angiógrafos. Son equipos que van a distribuirse en todo el país en 27 unidades de medicina familiar, sobre todo los mastógrafos, y el resto para 96 hospitales en 26 estados de la República. Todos entran en operaciones, es la entrega, la instalación, la puesta en funcionamiento, y entran en operación en el mes de abril. Y queremos darles algunos detalles porque fue una compra distinta. En esta ocasión se utilizaron las nuevas modalidades del diálogo estratégico competitivo, es decir, un diálogo abierto con los proveedores, pero aquí no hablamos con comercializadores, no hablamos con intermediarios, hablamos directamente con los fabricantes de los equipos. Esto fue de la mano con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y después con el modelo de subasta, de oferta subsecuente de descuento o subasta inversa, que es lo que ocurre en Compras MX de manera digital. Se pone un precio y después quienes están ofertando van bajando ese precio hasta que llega un punto en el que nadie oferta y se logran las mejores condiciones, pero sobre todo con el mejor equipo, el de última gama. Lo vamos a ver a continuación. La que sigue, por favor. Los 67 nuevos mastógrafos son de la marca italiana IMS Giotto, se instalarán en 27 unidades de medicina familiar y 40 hospitales. Estos mastógrafos son muy importantes. 30 son mastógrafos digitales que fortalecen la detección temprana y el diagnóstico oportuno de cáncer de mama, que van al primer nivel de atención, a unidades de medicina familiar. Luego tenemos 3 mastógrafos con esterotaxia que permiten realizar también, además de la mastografía, la biopsia de mama con alta precisión. Y los 34 adicionalmente a este proceso de la esterotaxia, tienen tomosíntesis que además ofrecen imágenes más claras y una mejor caracterización de las lesiones. La que sigue, por favor. Los 42 tomógrafos se van a instalar en 40 hospitales, son equipos de última generación que se le compraron directamente a los fabricantes, a GE Healthcare de Estados Unidos y a Fujifilm de Japón. Son 41 tomógrafos de 256 cortes que permiten estudios de alta precisión, tanto para los servicios de especialidad en cardiología, neurología, neumología y también para oncología, y un tomógrafo de 64 cortes para el Hospital de Magdalena de las Salinas, que tiene muchos tomógrafos
nuevos y estos van a incorporarse además, que nos van a permitir también la detección de forma oportuna de tumores, fracturas, hemorragias internas, lesiones de órganos. Como saben, Magdalena La Salina es un hospital especializado en temas de trauma y ortopedia y rehabilitación también. La que sigue, por favor. Las 12 resonancias magnéticas que se instalarán en 12 hospitales de 8 estados del país son equipos de la marca Philips de origen neerlandés con 2 configuraciones. 6 son resonancias de 1.5 Teslas que se instalarán en hospitales regionales tanto en Tijuana, Tlajomulco, Tecámac, Metepec, en Charo, allá en Morelia, en Michoacán, como en el Hospital de Especialidades de Torreón. También estos equipos van a ayudarnos a fortalecer el diagnóstico en neurología, permiten hacer estudios de médula espinal y columna con muy alta precisión, también estudios internos, en fin, detección temprana de cáncer de mama también. Y los resonadores de 3 Teslas, que son los que van al tercer nivel de atención, a la alta especialidad, al Hospital General de la Raza, a Siglo XXI, al Centro Médico de Monterrey, al Centro Médico Nacional de Obregón y también a un hospital regional en Reynosa, en Tamaulipas. Estos permiten también la visualización más detallada de estructuras cerebrales, mucho mejor evaluación de la función cardíaca y una identificación más precisa de tumores en oncología. Y finalmente tenemos estos otros 2 equipos, la que sigue por favor, que son 2 angiógrafos arco biplanar, pero especializados para la atención pediátrica. Son marca Canon y se destinarán a 2 hospitales, al Hospital de Cardiología en Monterrey y al Hospital de Pediatría de Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y estos permiten neurointervencionismo pediátrico, tratamiento de malformaciones, aneurismas, patologías congénitas, cardiología intervencionista, pediátrica, en fin. Lo que queríamos expresar, y por eso hoy pusimos incluso las marcas, porque compramos directamente a los fabricantes, algo que no ocurría en el Seguro Social desde hace mucho tiempo. La que sigue, por favor. Esta nueva compra en lo que consiste, insisto, es que se lleva a cabo primero el diálogo estratégico competitivo, son 2 etapas. Primero se hace el diálogo, está en la ley de adquisiciones, arrendamientos del gobierno, es la ley de adquisiciones del gobierno, y con esto buscamos soluciones tecnológicas y la búsqueda de la más alta gama, es decir, los equipos de última generación, y después se hacen las subastas, la oferta subsecuente de descuento en Compras MX. El resultado es que de un presupuesto que teníamos inicial de 3,154 millones de pesos, ese era nuestro presupuesto en el registro con Hacienda, la inversión fue de 1,774 millones de pesos, es decir, logramos un ahorro de 1,400 millones de pesos, 45% de lo presupuestado con este nuevo mecanismo. La otra buena noticia es que junto con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, con el equipo de la maestra Raquel Buenrostro, se está viendo la posibilidad de que con esto se pueda también adherir cualquier otra institución, incluso el propio IMSS, a estas compras con estos precios, estas condiciones de compra, porque además, la que sigue, por favor, lo que incluye todo este contrato, además de la compra del equipo, es la adecuación de las instalaciones eléctricas y estructurales, el blindaje radiológico, muchos de estos equipos lo necesitan, y la capacitación del personal técnico. Insisto, el contrato está para la entrega, instalación, adecuaciones de espacios y capacitación para el mes de abril. Estamos muy contentos, Presidenta, y bueno, le doy la palabra a Eduardo Clark, que tiene más noticias sobre compra de equipo médico. Muchas gracias. Presidenta, con su permiso, hola, muy buenos días a todos. Pues después de este gran proceso de compra que realizó el Seguro Social en 2025 y que estarán recibiendo todos los hospitales este 2026, queremos platicarles del proceso de compra para equipar con un número muy importante de dispositivos de alta tecnología a las instituciones que brindan servicios de salud a todos los mexicanos. Siguiente. Llevamos varios meses haciendo un ejercicio de planeación como sector para determinar las necesidades que tenemos para que todos los hospitales que se incorporan al sector salud, del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, de los servicios de salud de Pemex y también de los Institutos Nacionales de Salud aquí en la Ciudad de México, puedan equiparse y mejorar los equipos que ya tienen, en el caso de los que requieran sustitución. Hicimos una planeación justamente para ver qué nos falta, qué es lo que requerimos para dar más y mejor atención a todos los mexicanos. Y hemos realizado pues una estimación
que en este 2026 vamos a adquirir 816 equipos de alta tecnología médica para integrarse en estas instituciones en todas las entidades federativas. Estamos hablando de 25 aceleradores lineales, por ejemplo, para el tratamiento de cáncer, 238 tomógrafos, 38 resonadores magnéticos, 500 mastógrafos, 5 equipos de PET-CT, que es otro tipo de tecnología para la visualización de imagen, particularmente relevante para cáncer, y otros 10 equipos ya de otras tecnologías como gamacámaras, angiógrafos y braquiterapias. Utilizando los precios de referencia de esta última compra que les mencionaba Zoe, estamos estimando una inversión aproximada de 11.257 millones de pesos en este 2026 para adquirir estos 816 equipos en todo el país. De estos 816 equipos, que ahorita verán a detalle en las siguientes diapositivas, 341 son para el Seguro Social, es decir, ya hicieron su compra más grande histórica, como mencionaba Zoe, y van a duplicar en este 2026 el número de equipos que se compran de esta manera, 178 para el ISSSTE, 237 para los servicios de salud del IMSS Bienestar en las 24 entidades federativas donde opera, 41 para los servicios de salud de Pemex y 19 para los institutos nacionales de salud. Siguiente. Empezando por mastógrafos, aquí pueden ver cuántos mastógrafos estamos estimando para cada entidad federativa de nuestro país. Para las 32 va a haber mastógrafos este año, son cerca de 500 equipos por una inversión de 1.682 millones de pesos. 227 para el IMSS, 100 para el ISSSTE, 147 para el IMSS Bienestar, 22 para Pemex y 4 para los institutos nacionales de salud. Siguiente. En el caso de tomógrafos para los hospitales, estamos hablando de 238 tomógrafos, a una inversión estimada de casi 5,000 millones de pesos, son 4.753 millones de pesos, 79 tomógrafos para el IMSS, 69 para el ISSSTE, 73 para el IMSS Bienestar, 11 para Pemex y 6 para los institutos nacionales de salud. Siguiente. En el caso de resonadores magnéticos de muy alta tecnología para mejorar las capacidades diagnósticas de nuestros médicos y médicas en todo el país, estamos hablando de 38 resonadores, nunca se habían comprado tantos de manera consolidada, una inversión de cerca de 1.379 millones de pesos para estos 38 equipos, 15 en el IMSS, 7 en el ISSSTE, 7 en el IMSS Bienestar, 5 para Pemex y 4 para los institutos nacionales de salud. Siguiente. En el caso de aceleradores lineales, esta es la compra más grande que se ha hecho. Este año queremos crecer muchísimo nuestra capacidad para este tipo de tratamiento para pacientes principalmente con cáncer. Son 25 aceleradores lineales de altísima tecnología, 2.590 millones de pesos de inversión, 9 en el IMSS, 2 en el ISSSTE, 6 en el IMSS Bienestar, 3 en Pemex y 5 en los institutos nacionales de salud. Siguiente. Y finalmente tenemos 15 equipos de distintas tecnologías. Estamos hablando de un angiógrafo, como ya mencionaba Zoe, para la atención de desórdenes, por ejemplo, cardíacos o vasculares. 2 equipos de braquiterapia, también para medicina nuclear. 7 gamacámaras, también para medicina nuclear. Y 5 PETs, que son equipos de altísima tecnología que se usan en el mundo, entre otras funcionalidades para la detección oportuna de cáncer. Son 11 estos equipos en el IMSS y 4 en el IMSS Bienestar por 852 millones de pesos. ¿Cómo se ve esto en cada una de las entidades federativas? Si me dan la siguiente. Aquí tenemos el resumen, se los voy a dejar para que lo vean. Y van a ver que tenemos inversiones y tenemos, afortunadamente, todo tipo de tecnología para todas las entidades federativas. Desde las más pequeñas, como Aguascalientes, Tlaxcala y Colima, hasta las más grandes, como la Ciudad de México y el Estado de México. En todas y cada una de estas tendremos entrega de equipos este 2026, de los 816 equipos médicos de alta tecnología que estaremos adquiriendo, procurando utilizar este mismo esquema que les mencionaba Zoe, innovador en la ley de adquisiciones, de diálogos competitivos con subastas inversas, para obtener no solo los mejores equipos, las mejores condiciones de eficiencia en la entrega, garantías, pero también las mejores condiciones de precio, buscando directamente a los fabricantes. Entonces, le estaremos dando avance conforme vaya ocurriendo esta compra, que esperamos pueda adjudicarse en los siguientes 2 meses. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la información del día de hoy de salud y vamos a las preguntas. A ver, la compañera tiene un buen rato queriendo preguntar. Buenos días, señora presidenta. Buenos días a todos los presentes. Elide Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del canal de noticias Animales con Derechos, uniendo causas, conectando derechos. Hoy traigo 2 preguntas y un comentario. Señora presidenta, en este espacio de la Mañana del Pueblo, el pasado 13 de agosto,
Considerando que no hay justicia social sin justicia ambiental y a la inversa, mi pregunta fue, ¿será tiempo de que México reconozca la naturaleza, sus especies, individuos y ecosistemas como un ente colectivo sujeto de derechos en su Carta Magna? Usted me respondió, vamos a plantearle este tema a Alicia Bárcena. Después de hacerle usted mi pregunta, se han acercado al Movimiento Conciencia diversos colectivos con el propósito de sumarse con su propia propuesta, conscientes de su responsabilidad como sociedad civil, para que se le reconozcan a la naturaleza de forma premiante sus derechos con una visión biocéntrica y ecocéntrica fundamental para cuidar y preservar nuestro patrimonio biocultural para las generaciones presentes y futuras. La pregunta, señora presidenta, es, ¿me permitiría entregarle próximamente un proyecto resultado de esta suma de esfuerzos para su canalización a las instancias correspondientes y abrir la conversación sobre el reconocimiento de la naturaleza y sus componentes como sujetos de derecho en nuestra Constitución? Sí, está en el cuarto constitucional el derecho humano a un ambiente sano, pero es desde la perspectiva, evidentemente, del ser humano. Y después está la Ley General de Equilibrio Ecológico, pero por supuesto consideramos ampliar los derechos ambientales y de reconocimiento de la naturaleza. Gracias. Si me lo permite, otra pregunta que sin duda requiere un amplio contexto que resumiré, por supuesto, al máximo posible. Señor presidente, en este espacio, a la mañanera del 9 de julio de 2021, expuse por primera vez el porqué de la urgencia de atender un tema al que siempre se le ha restado importancia, el de la sobrepoblación de perros y gatos. Ese día, hace casi 5 años, señalé, entre otras cosas, que esta problemática social se relaciona también con corrupción y violencia, que la captura de estos animales en redadas legales o ilegales suscita enfrentamientos violentos entre la propia ciudadanía, tal como lo hemos visto en el conflicto entre la Fundación Agenbeck y el Refugio Franciscano, el cual solo representa la punta del iceberg de un problema mucho más profundo y prolongado. Desafortunadamente, en estos tiempos se toma como la verdad, entrecomillada, la versión que se viraliza más, no la que se apega más fielmente a los hechos. Sin embargo, en todo embrollo mediático, caos informativo y agendas ocultas, cuando de perros y gatos se trata, hay una verdad innegable. Es la sociedad en su conjunto la corresponsable de la sobrepoblación de estos perros y gatos y de que muchos de estos animales terminen en albergues, en las calles o en los centros de exterminio. Todos somos cómplices, de forma directa e indirecta, de esta vergonzosa realidad y de las violencias asociadas a este atroz escenario, porque hemos minimizado históricamente la importancia que le damos a la vida de estos animales y su papel en la comunidad, que va mucho más allá del sufrimiento animal. Afecta directamente la dignidad humana, la salud pública, la seguridad y la convivencia social. Asimismo, reitero, si en los albergues se genera inmundicia, es porque el Estado ha abandonado a los rescatistas que se esfuerzan por llevar a cabo una tarea que le correspondería, permítame, señora presidenta, decirlo nuevamente con claridad y respeto, al propio Estado. México enfrenta una crisis estructural de sobrepoblación de perros y gatos y es una de las más graves del mundo. Sin embargo, también hay que decirlo, es la primera vez en la historia de México y un ejemplo para el mundo que un gobierno con altura de miras eleva este tema a rango constitucional. Señora presidenta, como hice de su conocimiento en este mismo espacio el 4 de diciembre pasado, ya nos hemos reunido con la secretaria de Gobernación, la señora Rosa Isela Rodríguez, y estamos revisando la posibilidad de definir una política pública a nivel federal de control ético y sostenible de perros y gatos para reducir estas poblaciones. Le hemos entregado un plan integral para apoyar y fortalecer dicha política pública. La sobrepoblación de perros y gatos requiere acciones integrales, sostenidas y coordinadas, no aisladas, que modifiquen la causa raíz del problema. Los albergues y refugios deben ser el último recurso, no el primero, tanto para proteger a la fauna silvestre como a la llamada doméstica. El plan integral que entregamos a la Secretaría de Gobernación, entre otras, incluye la campaña de concientización que le di a conocer el 28 de octubre pasado, llamada Erradicar el maltrato, la crueldad y la tortura animal, un compromiso por la paz. Por otro lado, hemos evaluado que este esquema holístico puede considerarse y adaptarse como uno de los reglamentos que emanen de la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección Animal que mandata nuestra Constitución. El Movimiento Conciencia le entregó a usted para su revisión y canalización esta propuesta de ley el 28 de abril del año pasado. Aprovecho para informarle, señora presidenta, que se llevará a cabo un foro próximamente con expertos de diversos países para la discusión profunda y el intercambio de conocimiento
dentro de los más altos estándares nacionales e internacionales en esta materia. Este foro será convocado por la Secretaría de Gobernación y el Movimiento Conciencia en colaboración con la Fundación Animal Guardians y está dirigido a todos los niveles de gobierno, al Congreso, a la docencia, al sector salud y en lo particular sugiero lo atiendan los comentócratas. Hoy más que nunca los hechos nos revelan que hay que documentarse, capacitarse más en materia de derechos de los animales para incidir correctamente en valores colectivos que impulsen un cambio cultural positivo. Señora Presidenta, la pregunta es, ¿me permitiría entregarle también a usted dicho plan integral por parte del Movimiento Conciencia, el cual pretende fortalecer una política pública a nivel federal de control ético y sostenible de perros y gatos? El mismo que se le entregó a la Secretaría de Gobernación, con el fin de que éste se canalice a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, de tal forma que se revise y pueda ser considerado como el primer reglamento a la altura de nuestra Constitución que emane de la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección Animal. Sí, con gusto. Sí, me ha estado platicando Rosa Isela, que se ha reunido con ustedes, y sí, hay que darle celeridad tanto a la ley como al plan integral que estás planteando, que en efecto coincido contigo que es algo fundamental. Gracias, señora Presidenta. Y por último, con fecha 4 de diciembre de 2025, mi pregunta en este espacio de la Mañana del Pueblo fue: ¿no cree usted que se debería empezar a implementar estrategia SERA? Rescata, estiliza, educa, resguarda, retorna y adopta en las ciudades sede del Mundial del Fútbol 26 y posteriormente en todo el territorio nacional. Para ganar hay que trabajar en equipo. Usted me respondió, cito, me parece muy buena idea. Ahora sí que adoptamos la idea. Le comento, señora Presidenta, que la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, CEPANAF, ya está trabajando en una propuesta para materializar dicha idea, misma que abonará al compromiso del Gobierno del Estado de México en materia de protección animal. Estrategia SERA también es parte del plan integral que se le entregó a la Secretaría de Gobernación para la política pública a nivel federal de control ético y sostenible de perros y gatos. Agradecemos su apoyo a la doctora Almadiana Tapia Maya, directora de CEPANAF, porque solos podemos hacer muy poco, juntos podemos hacer mucho. Por consiguiente, aprovecho para invitar a los 3 órdenes de gobierno, al Congreso y a la sociedad civil a que nos sumemos a la iniciativa preferente enviada desde la Presidencia de Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección Animal que mandata nuestra Constitución para ahorrarnos tiempos legislativos. Lo mejor sería unirnos a discutir sobre este documento, superando divisiones políticas, ideológicas o personales, enfocándonos en un deber legal, ético y moral. Hay una deuda histórica que saldar. Es todo, señora Presidenta. Muchas gracias. Vamos por acá, de este lado, de este lado, de este lado, de este lado. A ver acá. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Consultarle al doctor Kesenovich el tema del sarampión, ¿cómo va? Se mencionaba Jalisco y algunos estados del sureste hace 15 días que tenían algún tema con el sarampión. Si nos puede actualizar la cifra y el tema de vacunación, por favor, doctor. Los casos de sarampión siguen presentes más o menos en los mismos estados en forma importante, que es Jalisco, Michoacán, Culiacán, Guerrero. El número de casos activos en forma cotidiana tiende a disminuir, pero yo aprovecho el comentario nuevamente para hablar de prevención. Es muy importante seguir insistiendo en la vacunación, es la única manera en que podemos. Por ejemplo, en la Ciudad de México ya se ha vacunado en guarderías, en escuelas y probablemente abramos centros de vacunación en el metro, en terminales de autobuses. Estuve en Jalisco y ahí precisamente implementamos en terminales de autobuses también en forma importante. Seguimos en forma muy activa, hay suficiente vacuna y esperamos poder contener lo más pronto. Este es un fenómeno actualmente mundial en que está ocurriendo el brote de sarampión en diversos países. Y lo que nos importa es tratar de contenerlo y lo que estamos fortaleciendo ahora es la vacunación extramuros en donde estamos tratando de contenerla. ¿Qué le dice a esas voces que el día de ayer mencionaban que los casos de sarampión pues se deben a que faltó vacunación en los años pasados? A ver, es un fenómeno mundial, incluso en centros que tenían niveles completamente de protección de vacuna.
El virus del sarampión, como lo he repetido, es un virus altamente contagioso, en donde contagia a 16 personas una persona que tiene el sarampión, e incluso si abandona el sitio donde está la persona, el virus permanece activo por 2 horas. Entonces, el aspecto más importante es tener vacunas y segundo, tratar de vacunar a toda la población en riesgo. Incluso se ha aumentado la dosis 0 en niños en el momento de a los primeros 6 meses, cuando la recomendación es fundamentalmente a los 12 y 18 meses. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Gracias. Doctora, consultarle temas legislativos, pero también de inicio, ayer surgió una noticia en un diario internacional que hoy toman mexicanos respecto a esta supuesta suspensión de la venta, exportación de petróleo mexicano a Cuba. No sé si tiene alguna información que nos pueda compartir, doctora. Como hemos dicho, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. Entonces, y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, pues tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente. Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años y este bloqueo pues ha generado problemas de desabasto en la isla. Entonces México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario. Entonces la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos o ya en todo caso del gobierno de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias. Entonces desmiente este tema de que se suspendió, está por suspenderse el envío de petróleo. Es una decisión soberana y se toma en el momento en que sea necesario. Y ya para finalizar, doctor, aprovechando temas legislativos, para los que cubrimos en la República, Cámara de Diputados, vienen las plenarias, van a estar funcionarios, según el secretario de Salud podía estar en alguna plenaria, el director del IMSS, del ISSSTE, aprovechando que pues, también fue presidente del Senado el doctor Martí Batres, consultarle qué temas podría poner en la palestra legislativa, tal vez 40 horas que ya se envió, tal vez el tema de la reforma electoral, se habla en columnas políticas. Ya lo vamos a informar esta semana antes de que inicie el 1 de febrero. Y finalmente, por ahí hay una ley que está pendiente de publicación, que es la ley de salarios para funcionarios. Sí, ley de salarios ya la vamos a publicar. Tiene que ver con un reglamento que en todo caso se tiene que hacer, la tiene que enviar el Congreso, porque no la ha enviado, y tiene que ver con un reglamento para que pueda hacerse de manera paulatina, porque no necesariamente hay todo el recurso para hacerlo en un año. Pero, por ejemplo, este año hay personas que no tienen el salario mínimo por los aumentos que ha tenido el salario mínimo y se está haciendo un esfuerzo extraordinario para que todos tengan el salario mínimo. Entonces sería gradual y si la envía el Congreso aquí al Ejecutivo Federal. Sí. Perfecto, doctora. Muchas gracias, María. Gracias. Vamos para acá, a ver el compañero. Gracias, presidenta. Buenos días. Presidenta, se habla mucho de la inversión en la salud y sin embargo no se refleja esto en la difusión de los grandes medios y a veces también ni de los pequeños. Por ejemplo, la causa más alta de mortandad en México es enfermedades por el corazón y después viene la diabetes. Simplemente hay cerca de 105,000 muertes anuales por diabetes. Y para el caso del corazón, en el primer semestre del año pasado fue de 95,000. Entonces, la pregunta viene porque toda esta inversión que se hace pareciera muy atomizada. Entonces, yo quisiera preguntarle sobre este tema, ¿cuál es la importancia de que en este año se inviertan más de 11,000 millones en la compra de 816 equipos médicos de alta tecnología y que además invertirán más de 45,000 millones para la construcción de 24 hospitales en todo el país? Bueno, no sé si algún médico quiere contestar y luego yo doy mi opinión. Sí. Sí. Bueno, aquí solo hay un médico. ¿A dos? Sí. A ver, es muy importante esa inversión porque le sirve no nada más a la atención médica, sino que le sirve también al diagnóstico temprano
de las enfermedades. Ahora, lo que hemos señalado es que tenemos una carga de enfermedad importante, o sea, tenemos un número importante de gente que tiene hipertensión arterial, de gente que tiene diabetes mellitus y requiere atención médica, y para eso es el equipamiento. Pero al mismo tiempo estamos trabajando en las medidas preventivas para tratar de disminuir precisamente esa carga tan importante que tenemos de padecimientos. Entonces, sí es muy relevante porque cuando una gente se enferma, pues requiere de equipo para su diagnóstico, requiere de atención médica de primer nivel, etcétera. Entonces, el equipamiento es necesario. Por otra parte, como mencioné, la prevención también se vuelve muy importante y tenemos que invertir en prevención. Un ejemplo de ello es el número de vacunas que tenemos, no nada más para sarampión, sino que tenemos un esquema de vacunación para muchas otras enfermedades, la temporada invernal, etcétera. Pero eso no sustituye que se deje de invertir en equipo y en atención hospitalaria, porque tenemos además una población que va envejeciendo y en la medida que va envejeciendo tiene mayor necesidad de atención médica. Entonces, los hospitales y el equipo es una necesidad muy importante para poderle dar a las personas de mayor edad y también a los niños la atención médica necesaria. Sí, gracias. Si me permite, Presidenta, sobre el tema del ISSSTE, que aquí es el director, que por Nada cierto… más para… Sí, perdón. Durante mucho tiempo estos equipos solo había en hospitales privados. Entonces, un tomógrafo de 200, a ver, ponlo otra vez. Las características del tomógrafo. Está más adelante. Adelante, ahí. De 256 cortes. O sea, es un tomógrafo con mucha precisión. Estos equipos solamente podían acceder los que iban a un hospital privado, con el costo que significa. Es decir, quien no tiene recursos económicos, pues no podía acceder a estos equipos. Entonces, es obligación nuestra que los hospitales públicos estén en el mejor nivel. El otro día platicábamos, el martes pasado, que en los primeros 40 años del IMSS se construyeron hospitales que suman alrededor de 35,000 camas. Y después, en el periodo neoliberal, en 36 años solo se construyeron hospitales que suman 4,000 camas. O sea, de 35,000 en los primeros 40 años a casi el mismo periodo, solo 4,000. O sea, no se invirtió en el IMSS. Y después preguntan por qué están saturados los hospitales del IMSS. Bueno, pues es que en 46 años, con el crecimiento de la población, solo se construyeron 4.3 mil camas, 4.300 camas. Nosotros, en los gobiernos de la transformación, los primeros 6 años del presidente López Obrador, y los 6 años nuestros vamos a construir 10,000 camas más. Eso significa que la gente va a tener acceso a los mejores hospitales. ¿Y qué equipos? Pues los mejores equipos que pueda haber para que la atención a la salud sea igual para el que más tiene que para el que menos tiene. Y la gente más humilde pueda acceder a los mejores equipos y que pueda tener un diagnóstico adecuado para que pueda, pues, atenderse adecuadamente en un hospital. Junto con esto, pues son más hospitales, más equipos, más médicos, que permiten solventar, pues, esos 36 años de no contratación de médicos, de privatización de los servicios, de no construcción de hospitales. Entonces, pues claro que se está haciendo un esfuerzo extraordinario y mucha inversión en salud, en el IMSS Bienestar y en el ISSSTE. Y a los estados que no están en el IMSS Bienestar, pues les corresponde a ellos el mejoramiento de sus hospitales o construir más. Aprovechando que estamos hablando de esa etapa neoliberal muy drástica en todos los sentidos,
a nuestra generación nos tocó vivir todo eso como derechohabientes. Preguntarle al director del ISSSTE, que por cierto, ayer fue su cumpleaños, felicidades. Ayer nos vimos y no lo felicitamos. Felicidades. Sí. Preguntarle cómo va ese tema de la recuperación de las funciones del Estado, porque muchas áreas, sobre todo en el ISSSTE, estaban privatizadas. Todavía él creo que dio algunas conferencias la semana pasada sobre esos y datos sobre ese tema. Sí. Gracias, Presidenta. Es que tiene que ver con esto, está íntimamente ligado. Por ejemplo, con el presidente Andrés Manuel López Obrador empezó el tema de la nacionalización del área de hemodinamia en los hospitales del ISSSTE, que era manejada por empresas privadas, integradoras. Esa área se nacionalizó. Pero eso quiere decir que se adquirió mucho equipo que ahora es del ISSSTE y que está centrado en ciertos temas prioritarios. Es decir, no hay dispersión, sino que la hemodinamia está dirigida precisamente para atacar el tema de los infartos. Y además son procedimientos no quirúrgicos que son de baja invasión, y se adquirieron 35 equipos de alta gama para hospitales del ISSSTE. Entonces, ese proceso ha ido adelante. Luego fue todo el área de anestesia. Estamos ahora culminando endoscopía, es decir, varias áreas se ha ido avanzando. Eso tiene un costo, entonces vamos de manera gradual. Ha ido bien este proceso de nacionalización, pero está íntimamente ligado a esto porque significa contar con equipos de alta gama que son de la institución. Gracias. Con permiso. Por último, Presidenta, sé que este tema son a veces muy áridos, la parte técnica, pero importante que la gente sepa la inversión, el resultado y los esfuerzos que está haciendo el Estado mexicano. Por último, Presidenta, fíjese que releyendo algunas políticas y el diario de Lázaro Cárdenas, los 3 tomos que tiene, él menciona la prioridad de fortalecer el ejido. Entonces, él es quien le da forma realmente al ejido en México, independientemente de la parte ya prehispánica que viene como una formación económica social. Y el que desincorpora el ejido es Salinas, precisamente. Lo trata de desaparecer. Y ahora en su última gira por San Miguel de Allende, Guanajuato, usted crea un nuevo ejido. Entonces ahí vemos la gran disparidad que hay, pero viene el dato quizá curioso, porque el día de ayer que se anuncia el Mundial Social Horizontal, que así yo lo he denominado en mis notas, Lázaro Cárdenas en una de sus políticas señala que para también darle vida al ejido los incorpora a actividades deportivas. Entonces preguntarle si por ahí podría incorporarse en esta política de fútbol social mexicano al ejido, presidente, también para darle pues esa vitalidad que ha estado ahí como pues primero muy floreciente, después la daga del neoliberalismo y después usted viene todavía a revivir un nuevo ejido, que eso pues se ve impensable, ¿no? Si es posible incorporarlos a esta gran idea del fútbol social en México. Es todo, presidente. Creamos un nuevo ejido ahí en San Miguel de Allende, entre otras cosas porque había un conflicto agrario de 80 años. Sí. Entonces son 2 temas, porque por un lado, a través de la conciliación, se resolvió que los 2 ejidos que existían pues abrieran el espacio para un nuevo ejido y se dieron pues los títulos para este nuevo ejido. Y por otro lado, pues en efecto, la creación de una propiedad colectiva. Y sí, todo el Mundial Social es para todas y para todos. Aprovecho también por el periodo neoliberal. Ayer le pedí también a la secretaria Rosy Isela que le preguntara, porque ayer dio una conferencia de prensa el presidente de la Corte y el titular del órgano administrativo. Y me llamó mucho la atención lo que dijo el titular del órgano administrativo, Néstor Vargas. Y le pedí a Rosy Isela si no le podía enviar la diferencia entre el antes y el después, la Corte del pasado o el Poder Judicial, la Corte, los ministros de la Corte del pasado y de este. Se lo pasé en la mañana a Belmont, porque se los quería mostrar.
Porque ahora está, hoy en el Universal también sale que gastaron no sé cuánto en togas. Pero no decían nada antes de lo que ganaba cada ministro y cada ministra, ¿verdad? Pero a ver, vamos a ver, préstame el… Fíjense los ministros de la Corte, ¿no? Sueldo mensual neto de un ministro antes, 206,947 pesos, con 56 centavos. El de ahora, 2026, 134,310. Pero aquí el asunto es todo lo demás que tenían, porque hay que acordarse, es que si no nos acordamos. Entonces, antes tenían seguro de gastos médicos mayores, para lo cual al menos gastaban 36,906 pesos. Todo esto es mensual o anual. A ver, pregunta. ¿Mensual? 36,906 pesos mensuales de gastos médicos mayores. Ahora, cero. Seguro de separación individualizado. Este es el seguro ya cuando se separaba, ¿no? 523,314 pesos. Ahora, cero. Aportaciones a seguridad social. Pues claro, no iban al ISSSTE. O sea, esto era mensual, eso es anual, ¿no? Los 85,000. Prima vacacional. La diferencia. Aguinaldo, 585,376. Seguro de vida institucional, 37,000, 17,000. Seguro colectivo del retiro, porque antes no tenían, porque antes tenían seguro de separación individualizado. Pago por riesgo, 639,917 pesos. Ahora, cero. La que sigue. Medicinas complementarias, ejercido por la Corte, ministras y ministros. 1,953,789. Programado para el 2026, cero. ¿O esto es por ministro? A ver, chécale. Chequeos médicos. Sí, parece que es por ministro, que es 35,966 pesos. Ahora, cero. Apoyo de alimentos. En el 23, 5,341,162 pesos. Ahora, cero. Telefonía, 1,337,756. Ahora 200,000. Gastos en material bibliomerográfico. En el 2024 gastaron 262,000. Ahora, cero. ¿A poco esto es por ministro? A ver, chécale, ahorita que nos den información. Adelante. Ah, pero todo eso además, lo que tenían. En el área de atención a ministras y ministros se han cancelado 59 apoyos para trámites de carácter no oficial de 149 que existían, siendo los siguientes: contratación de suministro de agua, energía eléctrica y servicios de telefonía para sus viviendas, telefonía celular con cualquier compañía, apoyo para reparación de refrigeradores, compra de enseres menores como despensa, compra de camisetas y bordado de ropa, mantenimiento de elevadores en domicilio particular,
mantenimiento a plantas de luz y reparación eléctrica o de gas, solicitud de pipas de agua, compra de alimentos tipo servicio a domicilio, apartado de lugares y gestión en estadios de fútbol y béisbol, reserva de mesa en restaurantes, traslado de amistades, traslado urgente de objetos personales dejados en domicilio por olvido. Bueno, pero estaba así, porque esto, comprobante de estado de cuenta en bancos, recuperación de facturación de alimentos de periodos anteriores, conseguir autógrafos de objetos personales a artistas o celebridades, conseguir boletos de preventa o venta exclusiva, conseguir lugares preferenciales en un evento, asignar a personal de la oficina para realizar guardia en domicilios, traer objetos exclusivos provenientes de otros países, asignar personal para el cuidado de menores de edad, asignar vehículos oficiales para asuntos de festejos en eventos particulares, uso del personal para actividades de limpieza, mudanzas, cargas cajas, bultos, macetas y artículos en domicilio particular, préstamos vehiculares a familiares, traslado de familiares a consultas médicas, traslado de enfermedades a domicilio en la época de COVID, conseguir camas en hospital para atención de personas que se indiquen, poda, derrame y limpieza, alcantarillado, drenaje, alumbrado, gestión de boletos, cortesías. Todo esto me lo pasaron del administrativo de la Corte, no es nada que hoy… Servicio de OCESA y Ticketmaster, o sea, ellos sí podrían haber ido a BTS. Monitoreo de paquetería en envíos realizados por empresas especializadas, trámites bancarios, apoyo hospitalario, recuperar objetos, etcétera. Compra de regalos, cotización, compra de boletos de avión, reservación de hospedaje, reservación de estancias, mantenimiento de jardín, compra de flores y coronas para fines funerarios, inscripción en escuelas, pago de colegiaturas y obtención de becas, solicitud de ingreso a México de extranjeros, servicio de meseros y servicio de valet parking. Bueno, conseguir especialista en reparación de electrodomésticos y electrónicos, conseguir servicio de gas, traslado de vestuario, compra de medicamentos controlados agotados, recuperación de claves y contraseñas en servicios electrónicos, traslados urgentes recurrentes, contratación de servicios de televisión e internet en casa. Digo, ahí dice tal cual lo enviaron, En el área de atención a ministras y ministros que han cancelado, se han cancelado 59 apoyos para trámites de carácter no oficial de 149 que existían. Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte. Gracias, presidenta. Vamos de este lado, ¿verdad? A ver la compañera. Presidenta Claudia, buenos días, muchas gracias. Quería empezar con el tema de salud. Usted ha dicho que durante 36 años, permítame sentarme, los hospitales públicos del país no recibieron una dotación sistemática de equipos médicos de alta tecnología, lo que generó rezagos graves en cuanto a diagnóstico y atención. ¿Qué significa en términos concretos para los pacientes que este año se inviertan más de 11.000 millones de pesos en 816 equipos médicos de alta especialidad y otros 45.000 millones de pesos en la construcción de 24 nuevos hospitales en todo el país? ¿Cómo se traducirá esta inversión en menos tiempos de espera para consultas, tratamientos, etcétera, que ha sido un gran problema, y mayor acceso efectivo a la atención médica? Y sobre esto, ¿tenemos especialistas para manejar todos estos equipos? Gracias al incremento del número de especialistas que se están formando, hay más especialistas en el país. A ver si pones la gráfica del número de especialistas que se forman. El que quieras.
estos son los graduados, ¿no? Pero el ingreso, porque en algunos casos son 3 años, 4 años, 5 años, entonces distinto. No, hay una gráfica. Bueno, a ver si ahora sale. ¿Ya viene? Fíjense. Había una política, primero, de abandonar lo público, deliberada, en todo el periodo neoliberal. Abandonar las escuelas públicas, abandonar la salud pública, vender las empresas del Estado, como una decisión ideológica, política, una concepción de que lo privado es mejor que lo público siempre. Nada más que tiene un problema. A lo privado solo puede acceder quien tiene recursos económicos. Entonces convierten derechos en mercancías y en privilegios, porque solo puede ir alguien que tiene un privilegio a una escuela particular, a un hospital privado. Abandonaron. Además lo hicieron con mucha corrupción, además, porque no es que no tuvieran recursos, porque si hubo recursos en algún periodo, particularmente fue en el periodo de 2000 a 2006 con Fox, porque el precio del petróleo estaba a $100 el barril y se producían 3.4 millones de barriles diarios. Hoy producimos 1.8 y el precio está sobre 50, entre 50 y 60. Entonces imagínense $100, 3.4 millones de barriles. Y no se recuerda prácticamente ninguna obra que se hizo durante el periodo de Fox. El primer periodo de Calderón se mantuvo igual. Todos los excedentes petroleros no se sabe dónde quedan. Aumentaron el gasto corriente a niveles extraordinarios. Directores generales adjuntos, directores generales adjuntos de los adjuntos. Es decir, aumentaron la burocracia del gobierno, entre otras cosas, además, repito, de la corrupción. Bueno, había otra idea de que para que las escuelas fueran de excelencia había que hacer exámenes muy difíciles, para que solo entraran aquellos que tenían altos talentos o que habían estudiado muchísimo. Pues sí, nada más que si tienes 5,000 lugares, nada más, y defines que solo hay 5,000 lugares, pues habrá 10,000 que tuvieron 10 de promedio, pero solo le vas a dar a 5,000. O sea, en realidad era una decisión de excluir a muchos médicos porque no creían en lo público. Cuando llega el presidente López Obrador, toma la decisión de aumentar el ingreso. Entonces, aumenta el ingreso para las residencias y entonces hoy se están formando 9,000 médicos más o casi 10,000 médicos más de los que se formaban en el periodo neoliberal. Nada más que si uno va sumando, en el 2011 teníamos 6,000, hoy tenemos 18,000, o sea, 12,000, pero hay que sumarle los 12,000 del siguiente año y los 12,000 del siguiente año y los 12,000 del siguiente año que no se formaron cada año. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues escasez de médicos especialistas. Ahora, al formar 10,000 médicos más, pues son 10,000 en un año, 10,000 en el otro, 10,000 en el otro. A los 4 años, pues ya va a salir 10,000 y a los otros años, al otro año otros 10,000, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que en 5 años, después de haber formado 4 años, bueno, hay médicos que son 8 años, como platicábamos el otro día, en formarse, dependiendo de su especialidad, pues ya vas a tener 50,000 más. Entonces, esta política continúa con nosotros, de formar más médicos especialistas. Entonces, hay médicos especialistas. Por cierto, también porque luego muchos médicos cubanos vinieron a México a apoyar por esa política de que no hubo especialistas. Y tienen sus salarios normales como cualquier médico. Y vinieron a atender en los lugares más
remotos donde no había médicos a salvar vidas. Ahora, poco a poco, pues México va teniendo cada vez más especialistas. Y el objetivo es ese, que se pueda atender en un hospital público la persona de más escasos recursos y que reciba la mejor atención médica posible. Presidenta, hablando de Cuba, recientemente leí en el diario Por Esto que en la Universidad Autónoma de Yucatán se entregó al Ministerio de Salud Pública de Cuba material biológico basado en el método Wolbachia, que es un método mexicano, para el control del mosquito Aedes aegypti. Usted sabe que en Cuba ha afectado mucho este mosquito con el chikungunya, que ha proliferado muchísimo y viene más fuerte, otros virus como el Zika y el propio dengue. Este tipo de colaboración en salud pública, es la pregunta, ¿forma parte de una política de Estado sostenida de México con Cuba y otros países del sur global, aun cuando esto pueda generar incomodidad en el vecino del norte? Por ejemplo, Cuba tiene bueno, ¿por qué no explicas tú, Alejandro, lo del pie diabético, por ejemplo? El Everprope. Sí. ¿Ya va a entrar? Platícalo, o lo del mosquito también. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, Cuba tiene una industria tecnológica muy desarrollada, no de ahora, de los últimos 40, 50 años. Recuerden que cuando fue COVID, la industria tecnológica cubana creó 3 vacunas que fueron autorizadas por la agencia regulatoria de allá y una de ellas fue autorizada por COFEPRIS. En materia de innovación que estamos investigando, también tienen una vacuna con desarrollos muy prometedores para el cáncer de pulmón. Es una vacuna que incluso están desarrollando en conjunto con un hospital de Estados Unidos y tienen un producto muy innovador, un producto que no tiene competencia en el mercado para las úlceras del pie diabético. Sobre todo las úlceras en un grado ya avanzado, es decir, el paciente que ya la última condición es la amputación y ya pacientes que están en la línea para desafortunadamente llegar a este procedimiento, este medicamento permite rescatar la extremidad. Ya lo estamos implementando, la idea es poder abrir 80 clínicas en el país para la atención del pie diabético. ¿Cuándo? Utilizando 80. ¿Cuándo? Durante este año ya empezamos en Chiapas y en Guerrero, tenemos 12 clínicas en funcionamiento en este momento y vamos a irlo expandiendo a todo el país. Algo muy innovador de esta tecnología es que puede ser aplicado desde el propio primer nivel de atención, evitando traslados a hospitales y evitando, por supuesto, la amputación de la extremidad. Esta tecnología quiere decir que México va a avanzar en el tema de evitar amputaciones de pie diabético, Sí, que era un tema muy fuerte aquí, de hecho. Sí, ayuda mucho. Y así como con Cuba se tiene trabajo coordinado en investigación y desarrollo con muchísimos países del mundo. No sé si quieras platicar algunos de Estados Unidos, por ejemplo, lo que se va a hacer con Moderna y otros. Sí. A ver, primero contestaré lo de Wolbachia. Wolbachia es una bacteria que se le inyecta a los mosquitos, se les expone a esa contaminación y eso inhibe precisamente al dengue, lo inactiva y por lo tanto ese mosquito ya no puede transmitir el virus del dengue. Ese es el motivo. En México se han instalado 3 plantas de Wolbachia. ¿Todas en Yucatán? ¿Mande? ¿Todas están en Yucatán? ¿Todas están? Las plantas, ¿todas están en Yucatán? No, están en 3 sitios distintos, en Baja California, en Yucatán, y hay un tercer sitio que se me va ahorita exactamente en dónde está localizado. Y la idea es que sirva para los mosquitos que se producen en el área del sur del país, en el centro y en el norte del país. Ahora, también estamos en colaboración con otros centros de investigación, específicamente, si ustedes ven, ahora tenemos vacuna con RNA para COVID, pero más allá de eso es la colaboración que tenemos con los productores de ese tipo de vacuna para que nos transfieran la tecnología de RNA a México y entonces ir avanzando todavía más en lo que significa el RNA. Le pongo un ejemplo.
Actualmente, hace unos meses, se sabe que si una persona se vacunó con una vacuna para COVID con RNA, tiene mayor respuesta a la inmunoterapia en cáncer de pulmón, porque inhibe los puntos de chequeo del cáncer. Entonces, lo que viene con RNA no nada más es para el tratamiento de enfermedades infecciosas, sino para el campo muy importante que son los cánceres, como una posibilidad. Y cuando tengamos ya la transferencia de tecnología y preparemos el RNA aquí, podremos ofrecer nuevos tipos de tratamiento para cáncer. ¿A qué se refiere, con el NRA? ¿Solo la Moderna u otras? Cualquiera de ellos. La Moderna nos sirve para tener la tecnología. Y otro ejemplo que es muy importante que se va a instalar con Birmex tiene que ver con precisamente lo que son las CAR T-cells, en donde se pueden tomar las células de una gente que tiene cáncer, se editan genéticamente afuera, se regresan esas células y se logra hacer tratamientos para cáncer en forma importante. Estamos contemplando la posibilidad de hacer por lo menos 500 tratamientos de CAR T-cells en colaboración con Birmex, los institutos nacionales de salud y el Instituto Politécnico Nacional. Enhorabuena. Gracias. Presidenta, me gustaría, gracias por esta respuesta, retomar el tema que sacó Carlos sobre el tema de Pemex, Cuba y todo esto. Usted ha dicho que Pemex toma decisiones de manera autónoma y soberana. ¿Puede confirmar entonces que no hubo ninguna consideración política en esta suspensión del envío de petróleo por parte de Pemex a Cuba? Pemex toma decisiones en la relación contractual que tiene con Cuba, a partir de las decisiones que se toman. ¿Y por qué se toma ahora y no antes? Pues así como durante un tiempo no se envió y después sí se envió y otro tiempo no se envió y sí se envió. ¿Esa soberanía de Pemex incluye mantener acuerdos energéticos con Cuba aun cuando incomoden a Washington? Nosotros hemos planteado todo el tiempo que, primero, que México toma decisiones soberanas, y no lo ha hecho solamente el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino lo hizo el del presidente López Obrador, y antes, aunque no estuviéramos de acuerdo, lo hicieron otros gobiernos en relación con Cuba. Eso es muy importante, porque desde el primer bloqueo a Cuba, México fue el único país que votó en contra del bloqueo. Y desde entonces se mantiene una comunicación con la isla y una relación de distinto tipo con la isla, y tiene que ver con una parte fundamental de que, más allá de la posición respecto al gobierno cubano, del presidente que sea, las relaciones con los pueblos. Eso es algo muy importante de la política exterior mexicana, que viene desde la doctrina Estrada. Entonces, es algo especial de la política exterior de México, y esa la han mantenido todos los presidentes a partir de que se instauró la doctrina Estrada. Ahora, como lo hemos manifestado nosotros con el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos, si es necesario, México puede ayudar a hacer un canal. Eso tienen que decidirlo ambas partes. Nosotros no podemos decidir sobre ellos. Y siempre buscaremos que se resuelva cualquier tipo de problema, discrepancia, por la vía de la paz y del diálogo. ¿Los envíos se van a renovar en algún momento o ya es una decisión? Pues en todo caso se informará. Sí. Se informará. Sí. Sobre la relación México-Estados Unidos, Presidenta, justamente hace poco hubo una reunión de seguridad entre México y Estados Unidos, y la Cancillería publicó un comunicado. Y llama la atención que mencionan el tema del tráfico de armas, así como 3, 4 palabras. La pregunta es, México cumple exigencias de Estados Unidos en cuanto a seguridad y migración, pero las solicitudes para frenar el tráfico de armas hacia nuestro país no avanzan, aun cuando aparentemente, ¿verdad? Lo que sabemos, aun cuando ese mercado mueve miles de millones de dólares al año en Estados Unidos, y además fortalece a los grupos criminales que tanto desea combatir Washington, que le han propuesto a usted además ayudar. La pregunta es, ¿estamos ante una relación de cooperación
aplicación o de un doble estándar. ¿No es esto una aplicación de lo que llaman la ley del embudo? O sea, exigencias duras para México, pero protección de negocios para los estadounidenses, para los que promueven el control de armas, el no control de armas, de venta de armas. Estados Unidos, no recientemente, o no conozco si recientemente, pero hicieron pública una serie de incautación de armas muy importantes hace algunos meses, lo cual pues nos mostró que en efecto pues hay una relación recíproca en el terreno de la seguridad. Y nosotros seguimos insistiendo, porque así como México busca disminuir la cantidad de drogas que van de México a Estados Unidos, nosotros también pedimos que se haga más en la incautación de armas en Estados Unidos que vienen a México. Ese es un diálogo que se tiene de manera permanente y que se mantiene en cada una de las reuniones en donde se está ahí, igual que la solicitud que se ha hecho varias veces de personas que queremos que envíen de Estados Unidos a México, de extradiciones que queremos que ocurran. Algunos casos, por ejemplo, tienen que ver con el caso Ayotzinapa, que personalmente se lo pedí al secretario de Estado, Marco Rubio, y que todavía no se ha dado. Y que seguimos insistiendo. Digo que sí, pero seguimos insistiendo porque todavía no ha ocurrido. Y otros casos que tienen también que ver con el tema del huachicol fiscal, que también queremos que personas que están allá sean enviadas, dado que hay una orden de aprehensión aquí en México. Usted siempre dice cooperación sí, subordinación no. Pero ¿cuál es el límite real de México frente a las presiones de Estados Unidos en cuanto a seguridad y migración, que son los temas en los que más se maneja la relación? Respeto, soberanía. Y cuando hablamos de soberanía, pues también de resguardo territorial. Aquí los únicos que operamos somos nosotros, las fuerzas federales y en todo caso estatales y municipales. Únicamente. Por último, un tema local chiquitito. Aquí se planteó por un colega en la mañanera un tema de TC Energy, Temoris y la autoridad del Estado. Eso fue en noviembre de 2025. Aquí mismo usted instruyó mediar en el conflicto entre TC Energy y la comunidad agraria de Temoris. Esto es en Chihuahua. Y bueno, han pasado ya 3 meses y en la comunidad sienten que no hay avances reales y han rechazado, de hecho, propuestas varias que le ha hecho TC Energy porque las consideran ofensivas. Y de hecho, lo que están diciendo ahí en la comunidad, nosotros estuvimos haciendo un reportaje ahí, es que no se está respetando el derecho agrario y se está imponiendo un proyecto por la vía de los hechos. De hecho, Presidenta, le pregunto, porque hasta donde yo sé siguen operando la empresa esta TC Energy, ahí en Temoris, sin contratos válidos sobre tierras comunales. ¿La instrucción ha variado o se mantiene la instrucción suya? Sí, y ya ha habido avances. A ver si nos informa la Secretaría de Gobernación y puede dar información. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Bueno, ya son 9:20, dos breves. A ver, el compañero de allá atrás, porque para que no digan que Gracias, Presidenta. Hablaba usted de que México ha solicitado a Estados Unidos el envío de personas que están relacionadas con investigación por tráfico de contrabando de combustible. ¿Nos puede ampliar un poco la información? Sí, con gusto se las amplía la Fiscalía. Sí, es parte de la investigación. ¿Nos puede decir al menos el número o estas personas están relacionadas con lo que se conoce como huachicol fiscal? Sí. ¿Cuántas personas son? Ya, yo creo que la Fiscalía no vaya yo a cometer algún error en la investigación que está haciendo la Fiscalía. ¿Están detenidas en Estados Unidos? Sí, algunas sí. ¿Se trata de estos empresarios norteamericanos que...? Yo creo que ya la Fiscalía, porque no vaya yo a cometer algún error en la investigación. Bueno, preguntarle también, hay una polémica en torno a una fotografía que presentó usted acá, que es de este atleta canadiense que fue extraditado. Un medio de comunicación en Canadá dice que se manejó con inteligencia artificial y que se presentó en la antigua sede de la Embajada norteamericana. Preguntarle, ¿usted sabía de esto? ¿Qué fue lo que le informó su equipo?
Primero, toda red social tiene una política que cuando hay una fotografía o alguna información de inteligencia artificial, un video, tienen que tener las letras IA o AI, dependiendo si es en inglés o en español. En este caso no tiene ningún indicativo de que sea inteligencia artificial. Eso es lo primero. Lo segundo, vale la pena para cualquier duda que haya sobre esto, poner la publicación que hizo el embajador de Estados Unidos en México sobre este caso. No sé si la tienes por ahí. Nada más la primera línea. La entrega voluntaria. Entonces, en el primer caso no hay nada de Meta, creo que es de Facebook o de Instagram o algo así, ¿verdad?, que diga inteligencia artificial, que en todo caso pues es lo que indica y es la política de la red social. Todas las redes sociales tienen eso, que cuando hay una imagen, video, en fin, tiene que decir eso. Y segundo, en todo caso, lo que está en el fondo, pues es el tema de si hubo una entrega voluntaria o no. Y aquí el propio embajador de Estados Unidos en México, en su publicación, dijo la entrega voluntaria de Brian Wedding. Sí. ¿Perdón? Bueno, aquí está la publicación de la Embajada de los Estados Unidos. Presidenta, la entrega voluntaria. Pero la polémica crece cuando el propio director del FBI dice que fueron agentes de esa agencia norteamericana quienes realizaron el arresto y que él vino y supervisó personalmente esta acción. Entiendo que hay dos versiones, incluso en el gobierno estadounidense, y ahora con el abogado que también está mencionando esta parte de que pues, su cliente le dijo que fue arrestado. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Bueno, yo no voy a entrar en polémica con el director del FBI ni quiero que haya un conflicto. Lo que ellos, la autoridad de Estados Unidos, le dijo a la autoridad mexicana es que había sido una entrega de manera voluntaria. Y es la misma publicación que emite la Embajada de Estados Unidos en México. Ahora, las autoridades mexicanas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Gabinete de Seguridad, sí estaba en operativos buscando a esta persona, eso sí. Que fueron operativos con alguna autoridad de Estados Unidos, eso no. Ahora, ¿cómo fue exactamente que se entregó? Pues ya el detalle no lo conocemos. Lo que sí sabemos pues es lo que nos dijeron las autoridades de Estados Unidos aquí, a las autoridades de México, y lo que publicó la Embajada de Estados Unidos. Pues nosotros lo que nos dicen. O sea, no tenemos por qué dudar ni del embajador ni de lo que nos dijeron aquí en México. Ya por qué declaran eso allá y eso, bueno, pues es algo que ellos tienen que comentar. Y tampoco queremos entrar en un asunto de que esto se convierta en una disputa. Nosotros decimos la verdad siempre, no tenemos por qué mentir. Y tan es así que pues es la publicación de la Embajada de Estados Unidos en México. ¿Operativo encubierto ocultárselo a las autoridades mexicanas? ¿Se descarta? A ver, otra vez la pregunta. ¿Consideran que pudo hacer un operativo y que lo hayan descartado o que lo hayan ocultado a las autoridades mexicanas? No consideramos que haya sido así, porque ellos tienen que informar lo que hacen aquí en México. Entonces, ¿cómo le creemos al embajador y a la publicación de la embajada? Además, ellos nos dijeron eso, tal cual. Y recuerden que la Ley de Seguridad Nacional establece claramente que todo agente de Estados Unidos en México tiene que entregar un informe y no tenemos conocimiento de que hayan hecho algo distinto a lo que informan permanentemente a las autoridades mexicanas. Y tampoco queremos que esto sea un asunto de una polémica, una disputa con los Estados Unidos. Nosotros decimos la verdad, lo que nos dijeron ellos y la publicación de la embajada. Esta cooperación que tiene México con Estados Unidos y en concreto con agentes de estas oficinas, el FBI, la CIA, la DEA,
ayudó a capturar a este personaje, bueno, que se entregara, pero ¿México lo estaba buscando? Sí, a ver, Estados Unidos envía, ya sea a través de Interpol, igual que nosotros enviamos a Estados Unidos o a cualquier lugar del mundo a través de Interpol, una ficha roja. También hay información del FBI, autoridades mexicanas, donde dicen, estamos buscando a esta persona que tiene una una investigación, una orden de aprehensión en Estados Unidos y que sabemos que está en México y solicitan apoyo para su detención. Como con otra autoridad, no solo con Estados Unidos, con otra autoridad es lo mismo. En el caso, por ejemplo, de otro de los 10 más buscados del FBI, lo detuvieron fuerzas federales aquí en México y se entregó a Estados Unidos, como en otras ocasiones ha habido. Entonces son procedimientos que existen y que están establecidos por protocolos. Presidenta, regresando al tema del huachicol, quisiera preguntarle porque, hace ya mucho tiempo que nos prometió información respecto del monto total del inicio de estos envíos, de pues cuánto se ha querellado hasta octubre, noviembre eran 16,000 millones. Preguntarle si ha tenido informes que actualicen las cifras, que nos digan si son los 600,000 millones que se calcularon o superior, y cuánto se ha querellado para poder recuperar. Va a venir Secretaría de Energía. Secretaría de Energía va a venir a explicar todo lo que ellos ven desde Pemex y desde la propia Secretaría de Energía. Hay algunas investigaciones que tiene la Fiscalía General de la República, que está avanzando en sus investigaciones y ellos tendrán que informar pues en su momento, cuando consideren que es pertinente hacerlo y que hayan avanzado en las investigaciones. La información, la próxima semana vamos a presentar varios temas de inversión, incluido Pemex, y después ya podemos informar los temas que tienen que ver con el aumento de la comercialización de Pemex, lo cual hace indicar evidentemente que ha disminuido la entrada de contrabando de combustible. Pero son dos investigaciones paralelas, la de la Procuraduría Fiscal y las de la Procuraduría de la General. Propia Secretaría de Energía, sí. Okay. Sobre todo Secretaría de Energía, a través de los permisos que ha dado, de cómo ha aumentado la venta de combustibles en el país, de este seguimiento que planteamos, estos QRs que ya tienen, que ustedes pueden ver en los vehículos, en las pipas que transportan combustible, y sí lo vamos a presentar. Gracias. Bueno, la última por acá, de este lado, a ver, el compañero, ya, para cerrar. ¿Qué tal, Presidenta? Buenos días. Manuel Galeazzi Ramírez, de Cilinea y El Político en las Redes. Preguntarle, si me lo permite, al Secretario de Salud, qué inversiones están destinando también para adquirir nuevas insulinas, mayores muestras, puesto que surge dudas entre los pacientes de diabetes, qué tan efectivas pueden ser en comparación con algunas que se venden en la industria farmacéutica privada. Como primera pregunta. Sí. Eduardo, ¿quieres informar de las compras? Buenos días. Estamos justamente por iniciar la compra consolidada de insumos para la salud del 2027-2028 para que estar muy adelantados y no tener ningún tema de desabasto en ningún momento de este año ni el siguiente. En el caso de los medicamentos, particularmente para la diabetes, como ya lo mencionabas, desde agosto comenzamos un proceso de identificación de cómo íbamos a comprar las nuevas moléculas para el 2027-2028, priorizando que compráramos lo que los médicos han determinado lo necesario a través de los protocolos nacionales de atención médica. Es decir, estamos pasando a comprar muchos genéricos, pero genéricos de manera pues mucho más consolidada para tener los medicamentos que nos han pedido los médicos. Y en el caso particular de las insulinas, estamos haciendo para este siguiente año 2027-2028 una transición bastante grande, pasando de insulinas más viejas hacia insulina glargina en particular, que es una insulina basal. También es una insulina que no tiene patente, es genérica, pero que es de mucho más nueva generación. Es decir, estamos también haciendo un portafolio mucho más moderno que va a ayudar a que las personas tengan mucho mayor control. No solo en insulinas, sino también en otro tipo de medicamentos para la diabetes, como pueden ser los DPP-4, que es la sitagliptina, la linagliptida,
y los inhibidores del SGLT2, que son la dapaglifosina y la empaglifosina. Ambos que están ya perdiendo patentes, se han vuelto mucho más accesibles, tienen mejores condiciones de resultados que otros medicamentos y es parte de este proceso que lidera el doctor Kersenovich para que todas las instituciones, el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, los servicios de salud de Pemex, los institutos nacionales de salud, compremos todos los mismos medicamentos que sean los recomendados por los médicos y en particular para la diabetes es el ejercicio yo creo que más grande que hemos hecho. Que buscamos que para antes de mediados de este año, para mayo y los inicios de junio, tengamos ya totalmente resuelta la adquisición de los medicamentos que va a requerir el país en el 2027 y en el 2028. Ahorita tenemos también los contratos plenamente garantizados para todos los pacientes. Estamos hablando de cerca de 200 millones de piezas que llegan cada mes a los hospitales, centros de salud y clínicas, de las cuales pues un porcentaje muy importante sigue siendo los medicamentos para pacientes con diabetes e hipertensión, que son los padecimientos que más atendemos dentro de salud. El abasto se ha regularizado muchísimo en el segundo semestre del 2025 y lo hemos mantenido bien en este inicio del año. Gracias. Presidenta, retomando uno de los temas internacionales que ha surgido en estos días y estas semanas, el presidente Donald Trump propuso una Junta de Paz, incluso la presentó en el marco del Foro Económico Mundial en Davos. Mencionaba que había invitado a distintas naciones. Yo quisiera preguntarle si ha recibido esta invitación la Secretaría de Relaciones Exteriores, dado que, por ejemplo, presidentes de Brasil ya comentó al respecto y desde su punto de vista también tendría que incluirse a Palestina dentro de esta Junta de Paz para poder fortalecer y realmente establecer un alto el fuego. Y preguntarle también su postura, si tiene alguna opinión respecto a cómo tendría que establecerse, puesto que se menciona que podría sustituir incluso o actuar de manera paralela que Naciones Unidas. Sí recibimos la invitación por parte del presidente Trump y la respuesta que dimos es que lo tenía que analizar la Secretaría de Relaciones Exteriores y tiene que ver con esta decisión. México es un país que ha reconocido a Palestina como nación. Entonces, en unos días vamos a dar la respuesta. Pero apoyaría entonces que se considera Palestina y que… Sí, es muy importante. Nosotros, en el marco de nuestra Constitución, tenemos que contestar porque no es una decisión personal. Y en el marco de nuestra Constitución, pues es la autodeterminación de los pueblos. De igual manera, Presidenta… Por eso, en el momento que esté ya la respuesta, pues se la hacemos saber. ¿Más o menos para cuándo se evitaría una Esta misma semana. De igual manera, retomando temas que se han dado a conocer en el gobierno estadounidense, en diciembre se presentó la Estrategia Nacional de Seguridad Anual. Usted, al inicio de su gestión, reformó la Constitución para que no se permitiera la intervención y la injerencia, incluso en procesos electorales. Sin embargo, en esta Estrategia Nacional de Estados Unidos mencionan que incluso apoyarían movimientos políticos o digamos, candidatos que favorezcan al gobierno estadounidense. Yo quisiera preguntarle, sé que usted ha hablado de no subordinación, cooperación, que no se permite la injerencia, pero si usted detectara algún apoyo o respaldo a algún movimiento, alguna ideología, dígase algún empresario que se afirme como posible candidato, ¿usted pediría al gobierno estadounidense que no intervenga de esa manera? Claro, pues es constitucional. Y también, Presidenta, preguntándole sobre las reformas que vienen para este año. Usted había mencionado que una vez que se reformara el Poder Judicial también habría la posibilidad de reformar las fiscalías estatales. Dado que en últimos meses, en años, esto es un tema pendiente, puesto que se les vincula a que hay una relación o a veces hasta comparsa con gobiernos alcaldes, municipales. Esto se lo planteo porque en últimos días ha surgido que en el gobierno de Monterrey, en la alcaldía de Monterrey, hay una coacción con la Fiscalía Estatal. ¿Habría la posibilidad de que esta iniciativa o de reforma se mandara este año? ¿Sigue vigente o ya no está? Todavía no está considerado. Estamos esperando al programa de trabajo de la Fiscal General de la República. Ella tiene algunos planteamientos muy importantes de fortalecimiento de la Fiscalía General de la República. Y vamos a ver cuál es la propuesta. Pero hasta el momento no hemos planteado ninguna modificación ni constitucional ni jurídica a las fiscalías. Y ya para redondear, aunque tienen que mejorar las fiscalías, eso es un hecho. Claro, Presidenta. Para redondear el tema de la actuación del FBI, si se descubriera posteriormente que hubo alguna irregularidad en el accionar, que yo sé que usted dice que confiamos en la información que nos están proporcionando, ¿se procedería de acuerdo a esta reforma constitucional que usted mandó al inicio de su mandato?
Si hubiera, pues vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar. Bueno, muchas gracias a todos. Buen día.